mi ser, mi Dios es real, real en mi ser, pues me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, mi Dios es real en mi ser, pues me han lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Miércoles 13 de abril, y estamos con el sermón número 4 de la serie número 2. Y ahora, ¿cómo viviremos? Y sí, el justo por la fe vivirá. Y la oración es activar tu fe. Hoy te invito, amado oyente, a acompañarme en este estudio titulado Cuando el saber no basta. Y para esto estamos en Lucas capítulo 11, versículo 1. El Padre Nuestro, Jesús y la oración. Escrito está en Lucas capítulo 11, versículo 1. Leo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora, en este hermoso día. Y vemos que le dijeron al Señor: enséñanos a orar, como también Juan. En este caso, Juan el Bautista enseñaba a orar a sus discípulos. Los pastores, líderes y hermanos mayores en la congregación debemos, sí o sí, enseñar a orar a los nuevos creyentes. Y estoy remarcando esto, a enseñar a orar. No a enseñar acerca de la oración, sino enseñar a orar. Y esto es con el ejemplo. Porque no podemos pedirle a los nuevos creyentes que hagan algo que nosotros no estamos haciendo, porque caeríamos en la condición de los fariseos. Y el Señor aquí nos da una instrucción, un bosquejo, un boceto acerca de las cosas que debemos de pedir y hacer en la oración. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada que comemos es una oración contestada. El Señor siguió diciendo que quien de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Dice el Señor: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará.
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y el Señor pone de ejemplo de cómo los padres con los hijos les dan buenas dádivas, aun siendo malos. Y nosotros, los que somos padres, lo sabemos muy bien. Y dice, cuánto más vuestro Padre, que es bueno, os dará buenas cosas a los que le pidamos. El Señor entonces aquí está en esta palabra que sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y tristemente vemos que en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, se sabe y se sabe mucho acerca de la oración. Pero usted conteste lo que estoy planteando. En Mateo capítulo 6 vemos las columnas del cristianismo. Dice en Mateo capítulo 6 versículo 1, le doy lectura. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice más, cuando tú des limosna, cuando pues des limosna, dice Mateo capítulo 6, versículo 2, cuando pues des limosna, Dios da por hecho que el cristiano da ofrenda, da su limosna. Y lo da para el Señor, no para ser visto y alabado por los hombres. Jesús da por hecho, cuando des, cuando ores, cuando ayunes, da por hecho que el cristiano tiene que orar, va a orar. Es como si le dijéramos a un hermano, hermano, cuando comas, porque damos por hecho que va a comer. Y en Mateo 6, ahora en el verso 5, el Señor habla de la oración, ya habló del dar. Dice, tú cuando des, da por hecho que el cristiano da. Y en el verso 5 dice, y cuando ores, da por hecho que el cristiano ora. Y le dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y vuelve aquí, como en Lucas, en Mateo 6, a decirnos cómo debemos orar. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y habla del ayuno. Así que el Señor toca estas tres columnas del cristiano cuando da por hecho que el cristiano da. Cuando ores, da por hecho el Señor que el cristiano verdadero da, ora, y ahora dice cuando ayunéis. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, no basta con saber cuando el saber no basta. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. No les dicen, enséñanos acerca de la oración. No, enséñanos a orar. El justo por la fe vivirá. Y orar es activar, es ya activar tu fe. En Santiago 4:13 dice el apóstol Santiago, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí una historia para poder explicar mejor lo que quiero decir, lo que he estado leyendo hasta aquí. Y es una historia que cuenta de un pueblo que por guerra con sus vecinos tuvo que huir de su poblado que estaba en el bosque, en un campo muy fértil, y le pelearon sus campos, sus tierras, y tuvo que huir de ahí, de tierra adentro. Ellos eran labradores, ellos sabían trabajar la tierra, pero tuvieron que huir hasta llegar a la orilla del mar. Ellos no conocían el mar como fuente de sustento, pero por causa de los enemigos decidieron construir y asentar su pueblo a la orilla del mar, en la costa, y se dieron cuenta que la tierra de ese lugar era muy pobre para la siembra y que definitivamente tendrían que buscar su sustento de otra fuente. Así que voltearon sus ojos hacia el mar. Pero uno de los ancianos recordó que él conoció a una persona en un pueblo no muy lejano de allí, quien era un excelente pescador. Así que decidieron buscar a este hombre para que les enseñara cómo pescar y no morir de hambre. Cuando al fin lograron traer a este hombre, prepararon un lugar especial donde él pudiera enseñar todos los secretos de este oficio. Y en dicho lugar se reunieron todos los habitantes de este pueblo y todos los días oían de cómo era el secreto de la pesca y cómo se pescaba y de la importancia de la pesca para poder sobrevivir. Este hombre le narraba de las grandes aventuras de valientes pescadores.
Les contaba de las maravillosas hazañas en el mar y provocaban el entusiasmo y gritos y aplausos por la emoción al oír tan lindas historias. Pasado el tiempo, los habitantes del pueblo ya habían aprendido todo o casi todo lo referente a la pesca. Conocieron nombres de peces, cuáles eran los comestibles y cuáles no. Aprendieron lo que era la pesca con anzuelo, con redes, etcétera, etcétera. Pero para estas alturas, aquí ya había un problema muy grande. La población estaba desfalleciendo por falta de alimento, con un mar lleno de peces, porque todo el tiempo se les fue en aprender y aprender y aprender, cuando el saber no basta. Incluso algunos de los jóvenes del pueblo, cuando ya el pescador que les fue a dar la enseñanza se tuvo que retirar a su pueblo, se fueron con este pescador, algunos jóvenes del pueblo, y a estos jóvenes iban por los pueblos enseñando todo lo referente a la pesca, mientras el pueblo desfallecía de hambre. Pero aún así, los líderes ya habían convencido ahora al pueblo que la solución era hacer más grande el lugar donde recibían las enseñanzas. No sé si esta historia te refleje algo. Muchos de nuestros congregantes, amados, son maestros en todo lo referente a la oración, pero el saber hacer lo bueno y no hacerlo nos es pecado. Orar es una disciplina y como tal se debe ejercitar. Si no tienes un lugar para orar, un tiempo para orar, nunca vas a orar. Orar a nuestra carne no le gusta, pero hay que obligar a nuestra carne, hay que ejercitarla y disciplinarla. Y entender que el saber hacer lo bueno y no hacerlo nos es pecado. Vemos en Primera de Samuel capítulo 12 versículo 18 cuando el pueblo pidió rey y causó el desagrado de Jehová. Dice que Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. A lo que Samuel respondió: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso, no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Escucha lo que dice Samuel. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Hermanos, Samuel reconoce como pecado no orar por el pueblo. Y la iglesia debe reconocer como pecado no orar los unos por los otros. No orar por nuestros hermanos es pecar contra Jehová, porque Él mandó a orar los unos por los otros. Y en el pecado llevamos el castigo. Estamos tan débiles, sin fuerza espiritual. Vamos, como se dice vulgarmente por allí, arrastrando la cobija. No vemos a Dios actuando por falta de fe. Y recuerde que el justo por la fe vivirá. Pero una fe que no ora, hermano, la oración activa la fe. Ahora, si usted es un hombre o una mujer de oración y ayuno y que ofrenda, da, no se enoje. Mejor únase en oración para que esta enseñanza sea recibida por el pueblo de Dios y podamos caminar de manera diferente.
Y qué mejor ejemplo que nuestro maestro, el cual le decía al pueblo, recuerdan, hagan lo que los escribas y fariseos les dicen, pero no hagan lo que hacen porque ellos dicen y no hacen. Yo ya hablo con lo de lo más profundo de mi corazón y con el conocimiento de causa. Son muchos años entre el pueblo de Dios y lo he vivido. Cristianos que hacen de la oración una opción y no una devoción y no una pasión. Nuestro Señor nos muestra, en Marcos se nos muestra un día de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En los días de su carne nos muestra la fuente de su fuerza. Escucha, en Marcos capítulo 1, versículo 21. Dice la Escritura, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, o sea, la iglesia judía. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿En qué radica la autoridad? No en enseñar, sino en hacer, predicando con el ejemplo. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces y decía a voces, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Sigue oyendo. Ahora en el mismo capítulo de Marcos 1:29 dice que al salir de la sinagoga, así que imagina, el sábado por la mañana fueron el día de reposo a la sinagoga, la iglesia judía, y allí en la iglesia judía liberó a un hombre endemoniado. Termina el culto y ahora van a la casa de Simón y Andrés, y va también Jacobo y Juan. Yo creo que lo invitaron a comer al Señor y a descansar, pero llegando a la casa de la suegra de Simón, la suegra de Simón dice estaba acostada con fiebre y ellos intercedieron por ella. Así hay mucha gente que está enferma y no puede trabajar y es su deseo trabajar, pero falta la intercesión por los enfermos. Dice que entonces Jesús se acercó a ella y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Aprovecho este tiempo. Oremos con fe, con pasión, con fervor, creyendo por los enfermos que están en nuestra congregación y aquellos que están enfermos en este tiempo de tribulación. Recuerda que a mayor tribulación debe haber mayor oración, como el Señor Jesús nos los muestra cuando en el huerto de Getsemaní estaba angustiado, y entre más angustiado y más atribulado, dice que oraba más fervientemente. Así que vemos en este capítulo que Jesús por la mañana fue a la sinagoga y allí libera a un endemoniado. Luego va a la casa de Simón Pedro y allí sana ese mismo día a la suegra de Pedro. Y luego dice que cuando llegó la noche de ese mismo día, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imagínate, desde la mañana, cómo el Señor podía
Y algunos dicen, es que Él es Dios. No, aquí vemos a Jesús hombre, a Jesús en los días de su carne. Lo que Él hizo, lo hizo por su dependencia en oración del Padre. Y dice allí que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Yo pregunto, desde la mañana hasta caer el sol, y luego dice que muchos, le llevaron muchos enfermos y endemoniados. Yo pregunto, ¿hasta qué horas habrá terminado nuestro bendito Señor ese día? Pero vemos que en el mismo capítulo se lee, levantándose muy de mañana. ¿A qué hora se acostó? ¿De dónde provenía esa fuerza? Y estoy hablando de Jesús hombre, que se cansaba, que se entristecía, que tenía hambre, que tenía sed. Pero vemos la fuente de su fuerza. Él era un hombre de oración. El común denominador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y todos los hombres de fe que han marcado y que leemos en la Escritura, el común denominador de ellos es una vida dependiendo del Padre en oración. Por eso pudieron hacer grandes cosas. Y son las cosas que necesitamos hacer nosotros. Vemos que él levantándose muy de mañana. ¿Qué tan de mañana? Dice, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. A lo que el Señor respondió, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Por qué el Señor lo hacía y nosotros también podemos y debemos hacerlo? Lo dice en Juan 14:10. Creedme que yo soy en el Padre, les dice a sus discípulos, y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras que yo hago. De cierto les digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y esto es fuerte, muy fuerte. El Señor está diciendo, el que en mí cree, que nosotros no creemos en Él. Porque el Señor lo dice y Él no miente. De su bendita boca, Él dice, el que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Pero ¿por qué en muchos de nosotros solo es teoría? Sabemos mucho de oración, pero estamos como ese pueblo de la historia que te conté. Sabían mucho de pesca, pero por eso hoy te pido con toda humildad, pueblo del Señor, no busco enseñorearme. Y si tú reconoces que usamos la oración, pero muy por encimita, como dicen. Si tú hoy estás oyendo y hoy estás reconociendo en un espíritu humilde, pidamos perdón, humillémonos. Mira, escúchame, la iglesia no sufre tanto por el pecado del mundo como el mundo sufre por el pecado de la iglesia. ¿Y cuál es el pecado de la iglesia? De no orar como debiéramos. El Señor nos llama y nos dice que somos la luz y la sal de este mundo. Es tiempo
Hay mucha, pero mucha necesidad. Y sabes, yo he conocido, y con tristeza lo digo, creyentes que aparte del pecado de no orar por sus hermanos, le añaden el pecado de la mentira. Cuando le dicen a otro hermano, y hasta lo dicen para ser oído, hermano, estoy orando por ti, o hermano, voy a orar por ti, y ni por ellos mismos oran. Por eso hoy, Señor, te pedimos, no que hemos leído mal quizás en Lucas 11:1, donde dice que estaba el Señor orando en un lugar, porque el Señor tenía un lugar de oración, y ese es nuestro ejemplo. Él, si alguien lo buscaba, Judas sabía dónde encontrar al Señor, porque el Señor tenía su disciplina, su hábito. El Señor tenía su horario de oración, tenía su lugar de oración, tenía el tiempo de oración. Y Judas sabía dónde encontrarlo. Así, nosotros, amados, si no tenemos un lugar donde encontrarnos con nuestro amado Dios, si no tenemos un tiempo determinado, no vamos a orar. Si en nuestro corazón hay el deseo de orar, sabemos en lo más profundo que debemos orar, pero es una disciplina que a nuestra carne no les gusta. Y muchas veces esperamos el tiempo. Voy a orar en la tarde, voy a orar en la noche. Y lo cierto es que el enemigo de nuestras almas quizás nos permite alabar, oír, cantar, predicar, estudiar. Pero cuando hablamos de orar, Él mueve cielo, mar y tierra y todos los demonios habidos y por haber. Y el caso es que pasa un día y yo te pregunto de corazón a corazón, ¿cuántos días llevas de esta cuarentena solo diciendo, ay Señor, pero no has ido al lugar de oración? Pero no has ido con Él y doblar tus rodillas y entrar en una dependencia con Él y decirle, Señor, ayúdame, ayuda a tu iglesia, ayúdanos, Señor, perdónanos, Señor, muéstrame tu voluntad, Padre nuestro. Seamos honestos. No se trata de vivir engañándonos y engañando. ¿Cuántos días de esta cuarentena llevamos sin una devoción, sin una dedicación, donde no lloramos, donde no gemimos, donde no le decimos, Padre, mira cuánta muerte, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, Señor? Ten misericordia de nosotros, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras idolatrías, perdona nuestro pecado, perdónanos, Señor, porque hemos añadido más pecado a nuestro pecado, porque sabemos tanto acerca de la oración, pero el saber no basta. Señor, enséñanos a orar, le dijeron sus discípulos. No le dijeron, Señor, enséñanos acerca de la oración, danos cátedra, no. Y debemos orar, porque conforme es el sacerdote, es el pueblo. Y nosotros, los pastores, los líderes, los hermanos mayores, sí o sí tenemos que orar. Y no necesitamos estar proclamando que oramos. Nuestro Padre que ve en secreto lo mostrará. Pero necesitamos volvernos a Él. Necesitamos, porque es tan real nuestra debilidad. Una iglesia debilucha, una iglesia sin fuerza. Una iglesia depresiva, triste, enfermiza. Vemos un día del Señor de gloria. Por la mañana
en la iglesia. Y por la tarde llegó a la casa donde iba a comer y había necesidad, pero él venía ya preparado en oración, en ayuno. Y estuvo trabajando hasta la tarde. ¿De dónde tomaba él su fuerza? El poder. Él estaba conectado con la fuente de poder, con el que da el Espíritu Santo, y recibimos poder. Amados, hoy digámosle al Señor, enséñanos a orar. Y digámosle, Señor, hazme orar como tú lo haces y como tú lo hacías. Y el Señor respondió, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. No, no os hagáis pues semejantes a ellos, dice el Señor, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.